Palabra de Dios. Se fue la luz, pero llegó. Pero como quiera estoy conectado desde el teléfono hoy. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:7. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. En este momento te pedimos que tu Santo Espíritu sea que dirija al predicador, para que no hable palabra de hombre, sino palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre, pasa un carbón encendido por sus labios, para que sus pecados sean perdonados. Y en este momento tráenos palabra de vida para la vida eterna. Señor, al igual que el leproso, venimos ante ti con fe, con confianza y con reverencia, para que se haga tu voluntad. Te presento a cada persona que presentó sus peticiones, para que ellos puedan ver el poder de Dios en sus vidas, para que ellos reconozcan que hay un Dios en el cielo, para el cual no hay nada imposible. Súpleles, Dios. Consuélanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, ya estamos en confianza. Ya yo soy de la iglesia de Sabana. En el primer tema estuvimos hablando cómo nuestro Señor Jesucristo rompió paradigma y viajó a una nación pagana a salvar a una mujer pecaminosa. Luego vimos ayer cómo Cristo va a Jericó a salvar a un ladrón, a alguien despreciado por su propia comunidad. Hoy vamos a estudiar un tema, una historia, que aunque pequeña, tiene mucha enseñanza y es muy profunda. Esta historia se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 8, versículo 1, versículo 2. Mateo 8, 1 y 2. Vamos a estudiar la curación del leproso, la limpieza de un leproso, que por cierto es la primera curación de un leproso que relata el Nuevo Testamento. Ya vimos que Naamán fue sanado de lepra por Eliseo en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento esta es la primera curación de un leproso por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Me encanta la palabra de Dios, la disfruto mucho. Y cuando ustedes ven que una historia aparece en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, hay que prestarle mucha atención, porque siempre cada evangelio añade algo que el otro no tiene, va como de manera ascendente, lo que los judíos llaman un paralelismo. Acompáñenme para que usted vea qué lindo. Acompáñenme a ver qué añade Marcos y Lucas que Mateo no tiene. Vamos a Marcos 1:40. Y aquí vamos a encontrar que Marcos añade la razón por la que el leproso fue limpiado. Marcos 1:40.
dice la palabra de Dios, vino a él un leproso que de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora vamos a ver la razón por la que Cristo lo limpió. ¿Por qué fue limpio? Jesús, teniendo que misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Ahora vamos a ver qué elementos añade Lucas que Mateo y Marcos no tienen y que nos da una visión más amplia de esta historia, que aunque corta, me encanta mucho porque es muy poderosa y tiene grandes enseñanzas para nosotros. Lucas 15:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí Lucas nos dice que estaba lleno de lepra, lo que nos da a entender que la enfermedad, que este mal estaba avanzado. Y dice que se postró con el rostro en tierra en señal de adoración. Incluso el verbo en griego es proskineo, que hace referencia a la adoración a los dioses. Entonces, Jesús, extendiendo la mano, lo tocó. Quiero ser limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. En el deseado de toda la gente, capítulo 27, la mensajera del Señor relata y nos dice que la lepra era la más temida de todas las enfermedades. Tenía un efecto devastador, incurable. Una persona que era declarada leproso era obligada a salir de su pueblo, de su familia. La gente le lanzaba piedras, maldiciones para evitar que se le acerque. Como hacemos nosotros hoy en día cuando lamentablemente un hermanito se aparta de la iglesia, cuando un hermano falla, cuando un hermano peca, en vez de consolarlo, le lanzamos piedras, pero estamos hablando del leproso. Ella continúa diciendo que no le bastaba solo con cargar la enfermedad, con ser excluido de su nación, de su parentela, sino también que tenía que rasgarse las vestiduras y pronunciar inmundo, 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 para que nadie se le acercara. Pero vemos cómo este hombre vino con una actitud, se puede decir positiva, la actitud correcta, con la que debemos venir ante nuestro Señor. Y por eso fue limpiado. Tengo para decirte hoy en esta mañana que no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu lepra, no importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuál sea tu pecado. Si vienes ante Cristo con la misma actitud que este leproso, con la misma fe y con la misma humildad que este leproso, puedes estar seguro que Cristo tiene poder para sanarte, para limpiarte de cualquier enfermedad, de cualquier pecado. No importa lo sucio que te sientas, hay poder en Cristo Jesús para limpiarte. La actitud. La actitud con la que venimos ante el Señor es muy importante.
Porque muchas veces nosotros queremos mandar a Dios y hacer que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Incluso cuando oramos, solamente decimos, Señor, dame esto, dame lo otro, dame lo otro. Pero no dejamos que Dios sea Dios y Él haga su voluntad en nuestra vida. Un ejemplo de eso podemos ver en la parábola del publicano y el fariseo y el publicano de Lucas 18:9. Ustedes saben cómo va el publicano, el fariseo, perdón. Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo ayuno, diezmo de todo lo que gano, todo. Se fue justificando. Su actitud era la incorrecta. Se podría traducir hoy en día, Señor, yo soy Stanley, yo soy predicador, yo tengo tantos años en la iglesia, yo soy director de obra misionera, he sido primer anciano muchas veces, yo diezmo, yo ayuno, justificando. Pero en cambio, el pobre publicano solamente decía, golpeándose en el pecho, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Dice el Señor Jesucristo, terminando la parábola, te digo que solo uno de estos salió justificado, porque el que se humilla será como el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. El problema es la actitud con la que vivimos nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, esa autosuficiencia de que no necesitamos a Cristo Jesús, ese orgullo que no nos permite reconocer que tenemos lepras espirituales, que hay cosas que debemos de cambiar y que será enaltecido. Gracias. El que se humilla será exaltado, enaltecido. El que se enaltece será humillado. Esa actitud que no nos permite reconocer que hay lepra en nosotros, que hay cosas que debemos de cambiar. Esa actitud que no nos permite pedir perdón cuando fallamos, pero aún más, esa actitud que no nos permite perdonar aún cuando nos piden perdón. Y muchas veces, aunque estamos en la iglesia, por nuestra actitud y por querer justificar nuestras acciones delante de Dios, nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel. Vamos a ver si su Biblia tiene estos versículos. Jeremías 7. Jeremías 7. Vamos a ver si sus Biblias tienen este versículo. Jeremías 7:8. Dice la palabra de Dios. Son fuertes estos versículos, pero son necesarios. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis inciensos a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. Y ahora, venid os presentáis delante de mí en esta casa, sobre el cual es invocado mi nombre, y decid, somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Y termina diciendo, esto también yo lo veo, dice Jehová. En pocas palabras, tú dices que eres adventista, la iglesia remanente, la iglesia verdadera. Tú tienes la verdad. Tenemos el espíritu de profecía, tenemos el sábado, lo tenemos todo, pero no conocemos al Dios de la iglesia adventista, no conocemos al Dios del sábado, al Señor del sábado. Y pasamos muchas veces haciendo pocas vergüenzas durante la semana
y luego queremos venir ante Dios a justificarnos. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, la marca de tu pecado permanecerá sobre ti. No es justo que tengamos tantos tiempos en la iglesia, que seamos dirigentes de iglesia y solamente vayamos los sábados a adorar y glorificar a Dios, pero la semana entera la pasamos enemistado con nuestros hermanos. Para tener un encuentro real y verdadero con Jesús, debemos de cambiar nuestra actitud. Debemos de tener confianza en Cristo Jesús y delante de Él con un corazón contrito y humillado, el cual Jesús nunca rechazará. Yo no sé en esta mañana cuáles son tus lepras. No conozco tus malos hábitos. No conozco los problemas que tienes con tus hermanos. No conozco con lo que estás luchando, pero Cristo sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y por eso, Isaías 1:18 dice, ven, estamos a cuenta y pongámonos a cuenta. Ven, reconoce que tienes lepra, reconoce que tienes que cambiar, que hay cosas que hay que sacar de tu vida. Y cuando hagas eso y estemos a cuenta, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, pasarán a ser blancos como la lana. Y por eso dice 1 Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice 1 Juan 2:1, hermanos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a quién? A Jesucristo el justo, el cual es nuestro abogado. Yo digo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Pero predicador está haciendo el tema, no, vamos a hablar al leproso. Continúa diciendo la mensajera del Señor en el capítulo 27 del deseado de toda la gente, que este leproso había escuchado hablar de Jesús y que él, haciendo memoria en Israel, relataba que la última curación a un leproso fue Eliseo a Naamán, al sirio. Entonces, él comenzó a reflexionar y decía él, hace tanto tiempo nadie ha sido sanado de esta terrible enfermedad. Pero este Jesús se va a atrever a mí a sanarme. Porque para los judíos la lepra era considerada un símbolo de pecado y un castigo de Dios. Lo llamaban el azote del dedo de Dios. Entonces él decía, este se va a atrever a sanarme. Cuando los sumos sacerdotes me maldicen, cuando los médicos me aconsejan que salga de las habitaciones de los hombres, se va a dignar el Rey de Reyes y Señor de Señores a sanarme. Pero él escuchó lo que Cristo hacía con los enfermos. Y dice Elena que él veía a los cojos, a los paralíticos, a los enfermos de cualquier dolencia, a los endemoniados, ser curados por Cristo Jesús. Dice que nació la fe en su corazón. Me recuerda a mí en una época, por eso me siento representado con este texto, cuando yo estaba esclavizado en las drogas, que yo me sentía tan vil, tan sucio, que yo entendía que Cristo no me perdonaría, que yo no podía ir a una iglesia de tan inmundo que me sentía. Pero por la gracia de Dios, tuve un encuentro con Él y fui limpiado de todos mis vicios. Y no solamente lo puede hacer conmigo o con el leproso,
también lo que quiere y puede hacerlo contigo, porque la mano de Dios no se ha cortado. Hoy es el momento propicio de traer todo lo sucio que hay en ti y ponerlo delante de Cristo Jesús. Y estoy seguro que en Él hay poder para limpiarte. Entonces continúa diciendo la mensaje del Señor, que el leproso se propuso ir a Cristo Jesús. Él reconoció que había poder, que solamente lo que quedaba por descubrir era si Cristo quería limpiarlo. Oigan, él sabía que había poder en Cristo Jesús. El problema era, como lo habían maltratado tanto en Israel, como él era un desechado, como él era abandonado a la muerte y ya estaba casi llegando a esa etapa final porque estaba lleno de lepra. La cuestión era si Cristo quería, no si podía, sino si quería. Entonces dice Elena que en un momento él se desconectó y se propuso ir a Cristo Jesús. Dice que hizo caso omiso a las humillaciones, a las maldiciones, a las piedras, botó el temor y dijo, iré donde el Salvador. Y vemos cómo la fe de este leproso, cómo esta actitud humilde de este leproso logró que pasara lo imposible, lo que nadie había pensado, porque Levítico 13, 45 y 46 nos dice que todo aquel que tocaba un leproso también era inmundo, porque solamente el aliento del leproso contaminaba el aire y todo lo que tocaba el leproso era inmundo. Y la Biblia no relata únicamente aquí que nadie había tocado a un leproso. Pero por fe, por la fe, podemos hacer que lo imposible se vuelva posible. Este leproso fue donde Cristo Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y adivinen qué, Cristo quería. Y pasó lo imposible. Un leproso fue tocado por un maestro. Y no en días, no en semana, no es hora, dice al instante, porque hay poder en Cristo Jesús. No sé por lo que estás pasando, no sé lo que te preocupa, no sé lo que te tiene angustiado, no sé lo que te está quitando el sueño. Yo sí sé algo, que si vienes, si te propones a tener un encuentro con Cristo Jesús, tú vas a ser guiado a tener un encuentro con Él y todos tus problemas tendrán solución conforme a su voluntad. Solamente tienes que venir con una actitud humilde y pedirle con fe. Miren, hermanos, para mí, en lo personal, la palabra preferida de Jehová es: no hay nada imposible para mí. Se los digo porque en el encuentro con Sarai, con Abraham, Jehová le dice, para Dios no hay nada imposible. Y dice Jeremías 32, 27, yo soy el Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo imposible para mí? ¿Hay algo que sea difícil para mí? Gabriel dice al papá de Juan el Bautista en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Y nuestro Señor Jesucristo también dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Dios tiene muchas maneras de hacer posible lo que para nosotros es imposible. Solamente tenemos que ponernos en sus manos. Y no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu problema, Cristo es la solución a cada uno de tus problemas. Le decía que aunque corta esta historia, este leproso que cargaba el castigo de Dios en su cuerpo, según los judíos, que cargaba el pecado en sí, que era un inmundo, que era desechado, que estaba a punto de morir, nos enseña
la manera correcta de cómo venir delante de Dios, de cómo ir a la iglesia y de cómo vivir nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si nos damos cuenta, el leproso fue con fe y con confianza. Él sabía, aunque no lo merecía, que si Cristo quería, tenía el poder para limpiarlo, para sanarlo. En segundo lugar, vemos que fue con humildad. Fue con humildad como diciendo, Señor, yo sé que cargo el castigo de Dios. Soy un pecador, estoy sucio de lepra, soy alguien inmundo. Si tú quieres, no lo merezco, pero si tú quieres, por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, si tú quieres, puedes limpiarme. Y en tercer lugar, vemos que fue con reverencia. Con reverencia. Se postró con el rostro en tierra, prosquineo, en señal de adoración. Él sabía que estaba delante de Dios. Y la manera correcta de estar delante de Dios es con reverencia, en señal de adoración. Lo que nos dice que nuestra vida cristiana debe estar basada en la fe, en la confianza, en la voluntad de Dios. Tener un corazón humilde para aceptar su voluntad, sus designios y cumplir sus mandamientos. Y en tercer lugar, en la iglesia y donde quiera que estemos, debemos de saber que estamos delante de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová, porque Jehová significa el Dios siempre presente. Y por tal, debemos conducirnos donde quiera que estemos, sabiendo que estamos delante de nuestro Señor y nuestro Creador. En un momento dado, David, el pecado con Betsabé, la mujer de Urías el hitita, él pecado por rebelión, porque con más pecado siguió haciendo, y eso es lo que provoca cuando no reconocemos nuestros pecados y queremos hacer las cosas a nuestras maneras y no dejamos que sea Dios que nos limpie, porque a menos que Cristo te limpie, no serás verdaderamente limpio, porque solamente el que Cristo limpia, el que Cristo liberta, es verdaderamente libre y es verdaderamente limpio. Sin mí, nada bueno podría hacer. Entonces, David en su sabiduría, queriendo hacer la cosa de la manera, quiso tapar pecado con más pecado y eso lo conllevó a un pecado por rebelión. ¿Qué es un pecado por rebelión? Es un pecado que tú te predispones, que tú preparas, que tú organizas para cometerlo. Pero le tengo buena noticia, hermano. Dios también limpia el pecado por rebelión. Pero para eso debemos arrepentirnos y venir delante de Cristo reconociendo que somos pecadores y que necesitamos un toque sanador de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta cómo David pide perdón y sin importar lo que hayamos hecho, debemos tener en nuestro corazón un corazón como el de David y pedirle esto a Dios. Y estoy seguro que en el mismo Salmo 51 lo dice, que un corazón contrito y humillado, eso no rechaza. O ofrenda o holocausto no quisiste. Lo que a Dios le gusta es un espíritu, un corazón contrito y humillado. Eso no rechazas tú, dice David. Dice el Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, pero lávame tú, Señor, lávame tú, Cristo, y seré más blanco que la nieve. Así que, mis hermanos, es mi pedido que en esta mañana pongámonos a cuenta con el Señor, que abramos nuestro corazón ante Él y le pidamos que saque todo lo que no le agrada, pero que lo haga a su manera
no a la nuestra. Porque nuestro corazón está movido al mal desde nuestra juventud. Y todos aquí necesitamos un toque sanador de Cristo Jesús, un toque limpiador de Cristo Jesús para ser verdaderamente limpio. Ya es tiempo de este evangelio mediocre que no impacta, un evangelio que no trasciende, porque esa es la gran tragedia. Predicamos a un Dios todopoderoso, pero vivimos una vida cristiana, una vida espiritual mediocre, un evangelio que no impacta, un evangelio como que se está dañado. Cuando tenemos un Dios poderoso, ¿saben por qué es eso? Porque todavía no hemos tenido la suficiente sinceridad, la suficiente humildad y la confianza en Dios para mostrarnos ante Él tal y como somos. Entonces ya es tiempo. El mundo está cayendo a pedazos. Vemos las señales cumplir. Sabemos que prontamente vendrá nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, pero nosotros vivimos muchas veces una doble vida, queriendo agradar al mundo y queriendo agradar a Dios. Y no se puede. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, entonces desparrama. Nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecer al otro. Es tiempo de decidirnos por Cristo y decirle a Cristo todo lo malo que hemos hecho, todo nuestro pecado, confesárselo, para que solamente así vamos a poder ser verdaderamente limpios. Quitémonos las máscaras delante de Dios. Sean más sinceros delante de Dios. No engañamos a nadie. Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso es un principio. Así, podemos engañar a muchos hermanos, podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Quitémonos la máscara delante de Dios. Reconozcamos que estamos sucios de lepra, pero confiemos que en Cristo hay poder para limpiarnos. Ya está bueno. El mundo necesita cristianos que sean verdaderamente limpios por la palabra, por el poder de Cristo Jesús. Y solamente cuando seamos limpios por Cristo Jesús, cuando estemos totalmente limpios de todos nuestros pecados y el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos a poder impactar a otros con el evangelio, porque no podemos ser hipócritas. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que, mis hermanos, es mi pedir que hoy meditemos, reflexionemos, al igual que este leproso, y reconozcamos que estamos sucios de pecado, que hay algo que quitar en nuestras vidas, pero más importante, que solamente Cristo puede limpiarnos. Es un placer nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Padre, en esta mañana te pedimos que sea propicio a nosotros que somos pecadores. De manera especial te pido por estas iglesias, por cada uno de tus hermanos, para que tú los bendigas con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que tú lleves sanidad, que tú lleves paz a cada hogar, a cada miembro de la iglesia, Dios. Que tu misericordia, que tu amor los acompañen siempre. Que hoy ellos puedan tener un encuentro real y verdadero contigo, Dios. Que tú puedas cambiar sus vidas, que tú puedas transformar sus vidas, Dios. Padre, te presento a los enfermos, para que el médico de médicos hoy pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Y que tú puedas darle hoy siempre la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano. No hay mérito en nosotros, pero te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.